Hola, mi nombre es Steven y tengo una historia que compartir que cambió por completo mi perspectiva sobre la vida y más allá. Era un hombre militar ordinario, enfocado en mi deber y responsabilidades, hasta que un día fatídico todo cambió. Lo que experimenté durante mi momento de muerte inminente fue más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Crucé a un reino lleno de luz y calidez, y conocí a alguien que reveló verdades que podrían transformar la manera en que vemos el mundo. Este es mi viaje, lo que me sucedió, lo que vi y el mensaje que me dieron para traer de vuelta. Era una mañana ordinaria como cualquier otra. Me desperté, me puse el uniforme y seguí mi rutina habitual sin pensarlo mucho. Servir en el ejército me había acostumbrado a horarios estrictos y rutinas disciplinadas. Nunca cuestioné mi propósito ni pensé en nada más allá de la misión en curso. Pero ese día, algo se sentía diferente, aunque no podía identificar exactamente qué era. Recuerdo salir con mi equipo en una operación de rutina. El aire estaba seco, el sol abrasador y todo parecía normal. Estábamos conduciendo por una zona tranquila, revisando perímetros y asegurándonos de que todo estuviera en su lugar. De repente, de la nada, un dolor intenso atravesó mi pecho. No era como nada que hubiera sentido antes. Me quedé sin aliento, agarrándome el pecho, y me desplomé en el suelo. Mi equipo corrió hacia mí, sus voces se mezclaban en un murmullo distante. Lo último que recuerdo fueron sus rostros llenos de pánico y a alguien gritando mi nombre. Todo se desvaneció en la oscuridad y sentí que me desvanecía. Al principio estaba aterrorizado. Los pensamientos corrían por mi mente. ¿Era este el final? ¿Volvería a ver a mi familia? Pero entonces, algo cambió. El dolor se desvaneció y sentí una abrumadora sensación de paz que me envolvía. Ya no podía escuchar el alboroto a mi alrededor, solo silencio y una extraña sensación de ser levantado de mi cuerpo. Mientras yacía allí, mi vida no pasó ante mis ojos como dicen que sucede. En su lugar, sentí una conexión profunda con algo más grande, algo más allá de mi comprensión. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado y yo simplemente me estaba observando desde arriba. Vi a mis compañeros trabajando frenéticamente para reanimarme, pero no sentí ningún apego a mi cuerpo físico. Me sentía ingrávido, libre y en paz. Mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que ese día fue el punto de inflexión en mi vida. Fue el momento que me llevó a algo mucho más grande de lo que jamás había conocido. Siempre había sido escéptico de cualquier cosa espiritual, pero ese día destrozó mis dudas. Todo lo que creía saber sobre la vida, el propósito y la realidad estaba a punto de transformarse de maneras que no podía haber imaginado. Mientras yacía allí, mi cuerpo sin vida en el suelo, podía ver todo lo que sucedía a mi alrededor. Observé cómo mi equipo intentaba ayudarme desesperadamente. Sus voces eran frenéticas, sus rostros llenos de preocupación, pero me sentía extrañamente desconectado. Ya no tenía miedo, en cambio, sentía una profunda sensación de calma, como si me estuvieran arrastrando hacia algo más allá de mi comprensión. Me di cuenta de que no solo estaba observando desde la distancia, podía sentir todo a mi alrededor de una manera nueva. Podía escuchar sus pensamientos, sentir sus emociones, y era como si estuviera conectado a ellos de maneras que nunca imaginé posibles. El tiempo parecía irrelevante, y por primera vez en mi vida sentí una paz indescriptible. Entonces, un tirón repentino llamó mi atención. Era como si me estuvieran llevando hacia arriba, lejos de la escena de abajo. No tenía miedo. En cambio, me sentía seguro. Una luz brillante apareció delante, haciéndose más intensa con cada segundo que pasaba. No era deslumbrante, era cálido y acogedor. Sentí la necesidad de acercarme, y con cada paso, una profunda sensación de amor y confort me envolvía. Pero entonces dudé. Un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Qué pasaría con mi familia?
¿Estarán bien sin mí? En el momento en que pensé en ellos, sentí una suave tranquilidad, como si alguien me estuviera diciendo que todo estaría bien. No era una voz en el sentido tradicional, sino más bien un profundo conocimiento dentro de mí. A medida que me acercaba a la luz, noté figuras apareciendo a lo lejos. No estaban claros al principio, pero podía sentir familiaridad. Sentí un amor abrumador que venía de ellos, un amor puro e incondicional. Me sentía atraído por ellos, ansioso por saber más, pero antes de que pudiera alcanzarlos, todo volvió a cambiar. De repente, sentí un fuerte tirón de regreso hacia mi cuerpo. Era como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno de paz y amor, y el otro de existencia física. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi viaje aún no había terminado. Todo a mi alrededor se desvaneció mientras me arrastraban hacia la luz. No estaba caminando. Se sentía más como si estuviera flotando sin esfuerzo. Cuanto más profundo iba, más sentía un sentido de pertenencia, como si hubiera regresado a casa después de un largo viaje. La luz estaba en todas partes, llenándome de calidez, pero no era solo luz, estaba viva. Se sentía como una energía que me abrazaba por completo. A medida que avanzaba, sentí la presencia de algo mucho más grande que yo. No estaba solo. Había una fuerza guía que me conducía, mostrándome destellos de momentos de mi vida. Cada escena pasaba ante mí como una película, momentos que había olvidado hace mucho tiempo. Me vi a mí mismo de niño, lleno de sueños e inocencia. Vi las decisiones que tomé, los arrepentimientos que llevé y el amor que compartí, pero no hubo juicio. En cambio, sentí una profunda comprensión, como si todo tuviera su propósito. Me di cuenta de que cada pequeña acción, cada decisión, era parte de un plan más grande que no podía comprender completamente antes. De repente, una voz me llamó, no una voz que escuché con mis oídos, sino una que sentí en mi alma. Era suave, pero poderoso, y hablaba una verdad que nunca había conocido antes. «Bienvenido a casa, Steven», decía. «Eres amado y siempre has sido amado». En ese momento, las lágrimas corrían por mi rostro, aunque no tenía cuerpo físico. Entendí que el amor era la base de todo, y que la vida en la tierra era solo una parte de una existencia mucho mayor. A medida que seguía avanzando, me encontré entrando en lo que solo puede describirse como un túnel de luz. No era un túnel en el sentido físico, sino más bien un corredor interminable de calidez, amor y paz abrumadora. La luz no era dura ni deslumbrante, era reconfortante, como un abrazo suave que llenaba cada parte de mí con una sensación de pertenencia. Nunca había sentido nada igual antes. No había miedo ni preocupación, solo una profunda sensación de estar en casa. El túnel parecía infinito, extendiéndose hacia lo que se sentía como la eternidad, pero no me sentía perdido. Era como si me llevaran, atraído hacia algo más grande. A medida que me adentraba más, comencé a notar formas que se iban formando dentro de la luz. Al principio eran vagos y distantes, pero a medida que avanzaba, se volvían más claros. Vi rostros, algunos los reconocía, otros no, pero cada uno irradiaba un sentido de amor y familiaridad que me hizo llorar. Vi a mi abuelo, que había fallecido cuando yo era solo un niño. Se veía más joven, más saludable y más feliz de lo que jamás lo había visto en vida. No habló, pero sus ojos me lo dijeron todo. Estaba orgulloso de mí y me había estado cuidando todo el tiempo. La realización me golpeó como una ola. Nuestros seres queridos nunca nos abandonan realmente. Siguen con nosotros, guiándonos de maneras que no siempre podemos ver. A medida que avanzaba, noté que el túnel no estaba vacío. Estaba lleno de innumerables luces diminutas, almas moviéndose a lo largo de sus propios caminos. Algunos avanzaban, mientras que otros parecían quedarse atrás, como si esperaran algo o a alguien. Cada luz llevaba una energía diferente, pero todas se sentían conectadas, como piezas de un todo mayor.
Entendí en ese momento que nunca estamos verdaderamente solos. Somos parte de algo mucho más grande de lo que podemos comprender. Entonces, algo extraordinario sucedió. La luz a mi alrededor se volvió aún más brillante, y de repente sentí una presencia abrumadora, una presencia tan poderosa y amorosa que me dejó sin aliento, o al menos lo que habría sido aliento si aún tuviera un cuerpo físico. Sabía sin lugar a dudas que estaba ante algo divino. Aunque no podía ver una forma física, podía sentir la presencia de Jesús. Su amor era diferente a cualquier cosa que hubiera sentido. Era puro, incondicional y me rodeaba por completo. No necesitaba hablar. Él ya lo sabía todo sobre mí. Cada duda, cada miedo, cada parte oculta de mi corazón, Él lo sabía todo, y aún así no sentía más que aceptación y amor. En ese momento, me di cuenta de que el túnel no era solo un pasaje a otro lugar. Era una puerta de entrada a la comprensión, a la verdad y a la realización de que la vida continúa más allá de lo que vemos. Jesús no hablaba en palabras, pero su presencia me decía todo lo que necesitaba saber. Sentí que todo mi ser se llenaba de una paz profunda y entendí que estaba exactamente donde debía estar. Mientras estaba en presencia de un amor tan divino, me di cuenta de que el viaje no había terminado. Había más que aprender, más que experimentar y más que llevar conmigo. La luz a mi alrededor pulsaba suavemente, como si me instara a seguir adelante. Me sentí listo para recibir lo que viniera, sabiendo que estaba en manos de algo mucho más grande que yo. Mientras estaba en el túnel de luz, la presencia frente a mí se volvía más clara, y supe sin lugar a dudas que era Jesús. No era solo un sentimiento, era un conocimiento profundo en mi alma. Su presencia irradiaba un amor tan puro y abrumador que apenas podía comprenderlo. No era el tipo de amor que experimentamos en el mundo físico. Este amor era incondicional, sin juicio ni expectativa. Me envolvió como un cálido abrazo, llenando cada parte de mí con paz y un profundo sentido de pertenencia. No podía verlo de la manera en que estaba acostumbrado a ver a las personas, pero lo sentía de una manera que las palabras no pueden describir completamente. Su energía estaba en todas partes, alrededor de mí. Zrenia, dentro de mí y más allá de mí. No necesitaba hablar, porque Él ya sabía todo sobre mí. Cada momento de mi vida, cada pensamiento que había tenido y cada lucha que había enfrentado, Él lo vio todo. Pero no hubo condena, solo comprensión y amor. Mientras estaba allí, completamente envuelto en su presencia, me di cuenta de algo profundo. Todas las preocupaciones y miedos que había llevado en la vida, la necesidad de demostrarme, los arrepentimientos, las dudas, ya no importaban. En su presencia, todo lo que sentía era aceptación. Entendí que siempre había sido amado, incluso en momentos en que me sentía indigno o perdido. Jesús se comunicó conmigo, pero no a través de palabras. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas y lo entendía a través de sentimientos y pensamientos que fluían sin esfuerzo entre nosotros. Me mostró destellos de mi vida, destacando momentos en los que había elegido el amor y la compasión sobre el miedo y la ira. Me di cuenta de que esos pequeños actos de bondad, los que a menudo desestimaba como insignificantes, eran los momentos que realmente importaban. Quería quedarme allí para siempre, pero sentía que había más por aprender, más por ver. Jesús me guió suavemente hacia adelante, y a medida que nos adentrábamos más en la luz, sentí un creciente sentido de propósito. Era como si Él me estuviera preparando para algo más grande, algo que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre la vida y la humanidad. Mientras estaba en la presencia de Jesús, una serie de visiones se desplegó ante mí. Era toda mi vida, representada en vívido detalle. Cada decisión, cada interacción, e incluso momentos que había olvidado hace mucho tiempo.
pero esto era diferente de simplemente recordar recuerdos. Los experimenté desde una perspectiva más elevada. Podía ver cómo mis decisiones afectaban no solo a mí, sino también a quienes me rodeaban, como ondas que se expanden por un vasto océano. Vi momentos en los que había actuado por bondad, y cómo esos simples gestos habían tocado vidas de maneras que nunca imaginé. Una sonrisa que le di a un extraño en un día difícil, una palabra de aliento a un amigo que estaba pasando por un mal momento. Cada uno de estos momentos brilló intensamente, pero también vi las veces en que había fallado, cuando había elegido el egoísmo o la ira. Sentí el impacto de esas acciones, no solo en mí mismo, sino en los demás. No hubo culpa ni vergüenza en esta revisión, solo comprensión. Jesús no me juzgó. En cambio, me mostró lo que necesitaba aprender. Me di cuenta de que la vida no se trata solo de logros personales o éxito, sino de amor, conexión y el impacto que tenemos unos en otros. Cada pequeña acción importaba. Vi que la energía que ponemos en el mundo, ya sea positiva o negativa, nos regresa de maneras que a veces no reconocemos. Lo que más me impactó fue darme cuenta de cuánto había pasado por alto en mi vida. Los momentos que pensé que eran insignificantes resultaron ser los más importantes. Quedó claro que mi verdadero propósito no estaba en los grandes logros, sino en los momentos cotidianos de bondad y amor. Jesús me mostró que incluso los desafíos que enfrentaba eran oportunidades para crecer, guiándome hacia convertirme en una mejor versión de mí mismo. Las lágrimas brotaron en mis ojos al darme cuenta de cuánto tiempo había desperdiciado en cosas que no importaban. Había estado tan enfocado en mi carrera, mis responsabilidades y mis miedos, que había perdido la verdadera belleza de la vida, los momentos simples de amor, conexión y gratitud. Cuando mi revisión de vida llegó a su fin, Jesús me reveló algo que me conmovió profundamente. Me mostró el estado actual de la humanidad, cómo nos habíamos desconectado de nuestro verdadero propósito. Vi cómo las personas estaban consumidas por el materialismo, el miedo y la división, persiguiendo cosas que no tenían valor duradero. Estábamos tan atrapados en nuestras luchas personales que habíamos olvidado la simple verdad: todos estamos conectados. Jesús me mostró cómo la humanidad estaba destinada a vivir en armonía, pero habíamos permitido que la avaricia, el ego y el miedo nos separaran. Vi el poder del amor y la unidad, y cómo podría sanar el mundo si tan solo las personas entendieran su verdadero potencial. No se trataba de religión, política o poder. Se trataba de amor, el tipo de amor que trasciende todas las diferencias y nos une como uno solo. Reveló que la clave para cambiar el mundo está dentro de cada uno de nosotros. Todos tenemos el poder de elegir el amor sobre el miedo, de elevar a los demás en lugar de derribarlos, y de centrarnos en lo que realmente importa. El mundo no estaba destinado a estar lleno de sufrimiento. Estaba destinado a ser un lugar de crecimiento, compasión y propósito compartido. Mientras absorbía esta verdad, sentí una profunda tristeza por lo lejos que la humanidad se había desviado de su camino previsto. Pero al mismo tiempo sentí esperanza. Jesús me mostró que incluso los pequeños actos de bondad podían crear olas de cambio, y que no era demasiado tarde para que la humanidad regresara a su verdadero propósito. Teníamos el poder de cambiar el rumbo de nuestro destino colectivo. Jesús me miró con un amor profundo y dijo: «Steven, tienes una misión». Sentí el peso de sus palabras asentarse profundamente en mí. Explicó que me habían dado una segunda oportunidad, no solo para volver a mi vida, sino para compartir el mensaje de amor, esperanza y unidad con el mundo. Me dijo que cada persona tiene un propósito divino, y el mío era ayudar a otros a ver la verdad sobre sí mismos y su conexión con Dios. No se trataba de predicar o convencer a los demás, se trataba de vivir de una manera que reflejara amor y bondad, e inspirar a otros a hacer lo mismo. Sentí un profundo sentido de responsabilidad.
Le pregunté a Jesús cómo podría cumplir una misión tan grande, y él me aseguró que no estaría solo. Serás guiado, dijo él, y el camino te será revelado cuando sea el momento adecuado. A medida que sus palabras se asentaban en mi corazón, sentí un renovado sentido de propósito. Mi vida había sido salvada por una razón, y sabía que no podía volver a como eran las cosas antes. Tenía que vivir de manera diferente, amar más, perdonar más y mostrar a los demás la verdad que se me había revelado. Jesús puso su mano en mi hombro, y en ese momento supe que estaba listo. Mientras estaba en la presencia divina, Jesús me mostró una visión del futuro, una que revelaba dos posibles caminos para la humanidad. Era algo como nunca había visto antes. En una visión, el mundo estaba lleno de luz, amor y unidad. Las personas estaban conectadas, ayudándose mutuamente y viviendo con amabilidad y propósito. Las familias estaban completas, las comunidades prosperaban y había un profundo respeto por la naturaleza y la creación misma. Era un futuro donde la humanidad finalmente había abrazado el amor como su fuerza guía. Pero entonces la visión cambió. Vi un futuro diferente, uno marcado por la división, la codicia y la destrucción. Las personas estaban desconectadas entre sí y de su verdadero yo. El miedo y la ira gobernaban sus corazones y habían perdido de vista su propósito divino. Había guerra, sufrimiento y un profundo vacío que ninguna posesión material podía llenar. Era un futuro de desesperación y me aterraba. Jesús explicó que la humanidad estaba en una encrucijada. Las decisiones que tomamos cada día, por pequeñas que sean, nos estaban llevando por uno de estos caminos. Él enfatizó que el amor, la compasión y la fe podrían llevarnos a un futuro lleno de luz, pero si continuábamos dejando que el miedo y la división nos controlaran, caminaríamos por un camino de oscuridad. Le pregunté a Jesús si era demasiado tarde para cambiar, y él me aseguró que no lo era. Cada alma tenía el poder de cambiar su camino, eligiendo el amor, el perdón y la conexión sobre el miedo y la división. Me dijo que incluso el acto más pequeño de bondad podría crear ondas que cambiarían el curso de la humanidad. La visión se desvaneció, pero el mensaje se quedó conmigo. Me di cuenta de que mis propias elecciones importaban más de lo que jamás había imaginado y que tenía que asumir la responsabilidad de la energía que ponía en el mundo. El futuro no estaba escrito en piedra. Se moldeaba por nuestras acciones, nuestro amor y nuestra disposición a abrir nuestros corazones a algo más grande que nosotros mismos. En la presencia de Jesús, la comunicación era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No había palabras ni lenguaje hablado, solo pura comprensión, una transferencia directa de sabiduría y amor. Cada pregunta que tenía, él ya la sabía, y cada respuesta me llegó como si siempre hubiera sido parte de mí, esperando ser descubierta. Le pregunté a Jesús sobre el significado de la vida, por qué sufrimos y qué pasa cuando morimos. Sus respuestas no eran complicadas, eran simples y profundas. Explicó que la vida es un viaje de crecimiento, que cada experiencia, buena o mala, está destinada a moldearnos en quienes siempre debimos ser. Me dijo que el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para aprender, para fortalecer nuestro espíritu y para acercarnos a lo divino. También se me mostró la naturaleza del libre albedrío. Jesús explicó que, aunque Dios tiene un plan divino para todos nosotros, tenemos la libertad de elegir nuestros propios caminos. Nuestras elecciones, ya sean hechas por amor o por miedo, determinan nuestra realidad. Me aseguró que nadie está realmente perdido. El amor de Dios es infinito, siempre llamándonos de vuelta a Él. Una pregunta que pesaba mucho en mi corazón era sobre aquellos que me habían hecho daño en la vida. Jesús no los condenó. En cambio, me mostró que el perdón es la clave para la verdadera libertad. Aferrarse al enojo solo nos ata al dolor, pero soltarlo permite que el amor fluya libremente en nuestras vidas.
Estas revelaciones divinas me llenaron de una sensación de paz y claridad. Entendí que la vida no se trataba de perseguir el éxito o evitar el dolor. Se trataba de amar y crecer, convirtiéndose en un recipiente de luz en un mundo que lo necesita desesperadamente. Una de las lecciones más profundas que Jesús compartió conmigo fue sobre el poder del perdón. Había pasado gran parte de mi vida aferrándome al enojo, los rencores y el resentimiento. Pensé que me hacía fuerte, pero en realidad me había estado pesando, impidiéndome vivir plenamente. Jesús me mostró cómo cada rencor que guardaba era como llevar una pesada cadena alrededor de mi alma. Estas cadenas no solo me afectaron a mí, afectaron a quienes me rodeaban, creando barreras para el amor y la conexión. Explicó que el verdadero perdón no se trata de excusar el mal comportamiento o de olvidar el pasado, sino de liberarte del peso del dolor y permitir que el amor de Dios sane tu corazón. Me mostraron momentos en mi vida en los que había sido agraviado, veces en las que había sido traicionado, herido o malinterpretado. Al ver esos momentos desde una perspectiva más elevada, me di cuenta de que las personas que me lastimaron a menudo actuaban desde sus propias heridas y miedos. Jesús me ayudó a entender que el perdón no es solo un acto de bondad hacia los demás, es un regalo para nosotros mismos. Dejar ir el resentimiento no significaba debilidad, significaba fortaleza. Perdonar a los demás me permitió avanzar sin el peso del pasado, arrastrándome hacia abajo. Jesús me recordó que así como había recibido su amor y perdón, estaba llamado a extender esa misma gracia a los demás. Mientras estaba en su presencia, tomé la decisión de perdonar, no solo a los demás, sino a mí mismo. Había sido mi crítico más severo, aferrándome a errores y arrepentimientos que ya no me servían. En ese momento, sentí como si un peso se levantara de mis hombros y una profunda paz llenara mi alma. A medida que mi viaje en el reino divino continuaba, Jesús me reveló suavemente que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Tenía una elección: quedarme en este lugar de amor y paz o regresar a mi vida terrenal y cumplir con la misión que Él me había encomendado. Fue la decisión más difícil que jamás había enfrentado. Por un lado quería quedarme. El amor, la paz, el sentido de plenitud era todo lo que siempre había deseado. Pero por otro lado, pensaba en mi familia, mis amigos y el mundo que había dejado atrás. Sabía que regresar no sería fácil, pero en el fondo, entendía que mi viaje aún no había terminado. Jesús me recordó que la vida en la tierra era un regalo, una oportunidad para crecer y compartir amor con los demás. Me aseguró que no estaría sola, que Él siempre estaría conmigo, guiándome en cada paso del camino. Vacilé, inseguro de si era lo suficientemente fuerte para llevar el mensaje que me habían dado. Pero Jesús me miró con tanto amor y seguridad que supe que tenía que regresar. Me dijo que el mundo necesitaba personas dispuestas a compartir la verdad del amor, el perdón y la unidad. En un instante, sentí que me alejaban de la luz, de vuelta hacia mi cuerpo terrenal. El calor y la paz comenzaron a desvanecerse, y de repente me di cuenta del dolor, el ruido y las voces frenéticas de los médicos y enfermeras a mi alrededor. Había vuelto, pero había cambiado para siempre. Despertar en el hospital se sintió surrealista. Un momento, había estado en la presencia de Jesús, rodeado de calor y amor, y al siguiente, estaba acostado en una fría cama de hospital, con máquinas pitando a mi alrededor. Mi cuerpo dolía, y mi mente luchaba por procesar lo que acababa de suceder. ¿Era todo real? ¿Realmente había experimentado lo que creía haber experimentado? Pero en el fondo, sabía la verdad. Me habían dado un vistazo más allá de este mundo, y eso me había cambiado para siempre. Los médicos estaban asombrados de que hubiera sobrevivido. Hablaban de lo cerca que había estado de morir, de cómo casi me habían perdido varias veces.
Mi familia estaba a mi lado, con el alivio escrito en sus rostros, pero al mirarlos me di cuenta de que ya no veía la vida de la misma manera. Las pequeñas cosas que antes me molestaban, el estrés de la vida diaria, las discusiones triviales, las preocupaciones sobre el futuro ya no importaban. Lo que importaba era el amor, la conexión y el propósito más profundo que me habían mostrado. Intenté explicar lo que había experimentado, pero no fue fácil. Las palabras parecían insuficientes para describir la profunda paz y comprensión que había sentido. Algunas personas escucharon con corazones abiertos, mientras que otras lo desestimaron como una alucinación o los efectos de la medicación. Pero no dejé que su escepticismo me afectara. Sabía lo que había visto y sabía que tenía una misión que cumplir. Volver a la vida cotidiana fue un desafío. El mundo se sentía diferente y luchaba por adaptarme al ruido y las distracciones que antes me parecían tan normales. Me sentía atraído por momentos de silencio, anhelando la paz que había sentido al otro lado. Oré más, reflexioné más y busqué maneras de vivir el mensaje que me habían dado. Más que nada, quería mostrar amor y bondad a todos los que me rodeaban. Quería vivir con propósito, ser una fuente de esperanza y luz en un mundo que a menudo se sentía oscuro. Y aunque había regresado a mi vida física, llevaba la presencia de Jesús conmigo todos los días. Sabía que Él todavía me guiaba, todavía me recordaba lo que realmente importaba. Volver a la vida normal no fue tan fácil como pensé que sería. Aunque había adquirido una nueva y profunda comprensión de la vida y el amor, el mundo que me rodeaba no había cambiado. La gente seguía atrapada en sus rutinas, aún enfocada en cosas que ahora me parecían triviales. Era frustrante a veces, tratando de equilibrar mis responsabilidades mientras cargaba con el peso de la verdad que me habían mostrado. Me encontré cuestionándolo todo: mi carrera, mis relaciones, incluso mi propósito en el ejército. Me preguntaba cómo podría continuar en un mundo que parecía tan ajeno a la realidad espiritual más profunda que había presenciado. La respuesta, me di cuenta, era empezar pequeño. No tenía que cambiar el mundo entero de la noche a la mañana. Solo tenía que vivir con amor e intención en mi vida diaria. Pero eso no siempre fue fácil. Algunos días me sentía aislado, como si nadie pudiera realmente entender por lo que había pasado. Los amigos y colegas no siempre me tomaban en serio cuando compartía mi experiencia. Algunos evitaban el tema por completo, incómodos con la idea de una vida más allá de lo que podemos ver. Me dolió, pero me recordé a mí mismo que no todos están listos para escuchar la verdad de una vez. A pesar de las dificultades, encontré consuelo en la oración y la reflexión. Jesús me había dicho que no estaría solo y sentía su presencia guiándome, incluso en los momentos más difíciles. También comencé a notar pequeños cambios en las personas a mi alrededor. Mi amabilidad inspiró amabilidad en los demás. Mi disposición a perdonar ayudó a sanar viejas heridas. Poco a poco estaba viviendo el mensaje que me habían dado. También sentí un nuevo sentido de urgencia. No podía perder tiempo lamentándome por el pasado, ni preocupándome por cosas que estaban fuera de mi control. Cada día era una oportunidad para marcar la diferencia, para elegir el amor y para vivir con propósito. Las luchas eran reales, pero también lo era la transformación que estaba ocurriendo dentro de mí. Si hay algo que he aprendido de mi experiencia, es que el amor es la fuerza más poderosa del universo. Todo lo que hacemos, cada pensamiento que tenemos y cada acción que tomamos debe estar arraigado en el amor. A menudo nos atrapamos en las distracciones de la vida, dinero, éxito, aprobación, pero al final nada de eso realmente importa. Lo que importa es cómo tratamos a los demás, cómo mostramos amabilidad y cómo alineamos nuestras vidas con el propósito divino que se nos ha dado. Jesús me mostró que todos estamos conectados, que cada acción crea ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Un simple acto de bondad puede cambiar el día entero de alguien, y un solo momento de amor
puede alterar el curso de una vida. Es fácil pensar que nuestras pequeñas acciones no importan, pero sí lo hacen. Cada elección que hacemos lleva energía, y esa energía moldea el mundo que nos rodea. Quiero que todos sepan que son profundamente amados, sin importar quiénes sean o por lo que hayan pasado. Nunca estamos solos, incluso en nuestros momentos más oscuros. El amor de Dios siempre está con nosotros, guiándonos, esperando a que nos volvamos hacia Él. Ningún error es demasiado grande, y ningún pasado es demasiado roto para ser sanado. Me mostraron que nuestro mundo está en un punto de inflexión. Podemos continuar por un camino de miedo y división, o podemos elegir el amor y la unidad. Depende de cada uno de nosotros decidir. Mi esperanza es que las personas elijan el amor, que despierten a la verdad de quiénes son, almas divinas creadas con un propósito mucho mayor de lo que pueden imaginar. Al compartir mi historia, espero que brinde ánimo a aquellos que se sienten perdidos o sin esperanza. Si estás luchando, sabe que no estás solo. Siempre hay esperanza y siempre hay un camino hacia adelante. El amor que sentí en la presencia de Jesús está disponible para todos nosotros. Solo es cuestión de abrir nuestros corazones a ello. Estoy agradecido por esta segunda oportunidad y no la tomo a la ligera. Cada día me despierto con gratitud, sabiendo que tengo un propósito, y ese propósito es difundir amor, esperanza y verdad a tantas personas como pueda. Y quiero que tú hagas lo mismo. Empieza pequeño, elige la amabilidad y vive con propósito. Juntos podemos crear un mundo mejor, un acto de amor a la vez.